¿Qué opinas del boom de las AI? No sé quiénes son. Del boom de las inteligencias artificiales y cómo poco a poco generan imágenes, incluso arte indistinguible del humano. No he visto nada indistinguible del humano. Ah, es como cuando pintaban los chimpancés, estuvo muy bien y uno hizo una exposición y la gente creyó que era humano y no me impresiona tanto. Si yo a un dibujante le digo, hazme un astronauta tocando la guitarra en Marte, me lo hace. Y la inteligencia artificial lo hace, se la pedí ya lo hice. Estuve trabajando con el DALI 2. Es interesante, pero no me parece nada del otro jueves. Está trabajando, está mezclando cosas que no me parece muy inteligente. Además, y cuando ves los resultados te das cuenta que no es tan inteligente. Está echando mano de muchas cosas y mezclándolas, pero ya no es nada como demasiado impresionante para mí. Veo lo que hacen y es interesante, pero finalmente es una obra humana. Hay una cosa que han estado haciendo que no deja de llamarme la atención y es videos en los que cada frase de un verso está interpretada por inteligencia artificial. Hay cosas muy interesantes allí, pero siempre tengo presente que la frase del verso, por ejemplo, vi un video del Heart de Nine Inch Nails, interpretado por Johnny Cash, que me parece una de las maravillosas interpretaciones de Johnny Cash. Y cada frase está interpretada por inteligencia artificial. Pero siempre me acuerdo que cada una de esas frases fue producida por Trent Reznor, el escritor, el compositor de Nine Inch Nails. Así que yo no sé, no me interesa tanto. Bueno, me interesa, me parece muy interesante, pero yo no veo que estén en peligro los grandes dibujantes que yo conozco, los grandes diseñadores, los grandes creadores de cosas completamente nuevas, de visiones totalmente originales, de una originalidad de la que es incapaz cualquier inteligencia artificial. Porque parte de eso, de tomar silla, pues toma una gran cantidad de sillas y busca los elementos comunes a la silla y entonces hace una silla que suma y promedia todos los 100,000 imágenes de sillas que tiene y entonces te propone una silla promediada. Ya, no me da para más. ¿Ok? Además le he pedido que me identifique a mí, no me identifica. Se supone que echando mano de internet. Bueno, no vamos a cambiar nuestra definición de arte. No tenemos ni siquiera una definición de arte. Tenemos un consenso más o menos de lo que es el arte, pero no tenemos una definición.